Vamos a continuar con el tema de la definición del problema dentro del proceso de toma de decisiones. ¿Cómo identificar o definir un problema decisional en una situación real que usted enfrenta? Hay varias guías importantes acá. Primero, debe tener en cuenta que para hacer un problema de toma de decisiones, esto implica que es algo que se resuelve mediante la decisión de alguien a quien llamaremos tomador de decisiones o protagonista. Por ejemplo, la corrupción en un país o en una organización compleja no es problema de toma de decisiones, porque no se puede resolver mediante la decisión de ninguna persona de ese país o de esa organización. Igualmente pasa con la pobreza, la desigualdad y muchos otros problemas. Esos son problemas sociales, pero no problemas de toma de decisiones, que es algo muy distinto. Si los problemas sociales se pudiesen resolver mediante la decisión de un tomador de decisiones, serían muy fáciles de resolver y esto sabemos todos que no es así. Segundo, es necesario que usted tenga la potestad formal para tomar la decisión si se trata de un asunto que debe resolverse en un contexto de una empresa u organización. Si usted no tiene la potestad para tomar la decisión, entonces ese no es problema suyo y podría ser problema de otra persona. Por ejemplo, es muy común en las organizaciones que muchas personas tratan de intervenir en resolver asuntos que son responsabilidad de otros. En esos casos, lo único que pueden lograr es crear conflicto con la persona que es responsable por ese asunto, por ejemplo, a quien podremos llamar Juan. Tercero, usted podría pensar que si usted es el jefe de Juan, entonces usted también tiene la potestad para resolverlo, pues es su jefe. Eso usualmente no es cierto, pues si usted se considera con la potestad para resolver el asunto, esto implica que usted le está quitando la potestad a Juan para resolver ese asunto. Y esto puede tener consecuencias severas en la motivación de Juan, en su disposición a permanecer en la organización, en las expectativas futuras de Juan en su trabajo y en las expectativas de otras personas en cuanto a que usted resolverá los asuntos que ellos deben resolver cuando no lo estén haciendo. Si usted considera que debe sustituir a Juan en la solución de un problema que cae bajo la responsabilidad de él, entonces usted tiene otro problema decisional que debe resolver antes de resolver el problema que Juan no está atendiendo. ¿Cuál es ese problema? Simplemente que usted debe decidir primero si es mejor quitarle la potestad a Juan sobre ese asunto o mantenerlo responsable por resolverlo. Para ello entonces va a tener que examinar los pro y contra de quitarle la potestad a Juan en ese asunto. Si después de analizar las dos opciones, usted decide quitarle la potestad a Juan, entonces usted en ese momento puede tomar el problema como suyo y vivir con las consecuencias de la decisión de quitarle la potestad a Juan y además con las consecuencias de la decisión posterior que tome sobre el asunto que decidió colocar bajo su propia responsabilidad. Si usted decide no quitarle la potestad a Juan, entonces su problema es otro. ¿Cómo lograr que Juan enfrente ese problema dado que no lo está enfrentando? En la edición del 14 de julio, en la sección Decisiones del sitio web www.lidermoderno.com, se continúa la discusión acerca de la definición del problema dentro del proceso de toma de decisiones y se utiliza allí el caso de Tarzán, que fue propuesto en la edición del 7 de julio para ilustrar definiciones apropiadas o inapropiadas del problema decisional que Tarzán enfrenta en el caso.